Hola, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a comenzar con la última clase de la unidad 2, que es signos vitales. Bueno, para decirles más o menos lo que es un signo vital, es un signo de vida que representa funciones fisiológicas y vitales de las personas. Estos signos vitales están compuestos por 4 signos vitales importantes, que son el pulso, la respiración, la tensión arterial y la temperatura. Pero últimamente a toda esta lista de signos vitales se añadió un nuevo signo vital que es el dolor. Bueno, uno de los signos vitales es la temperatura. La temperatura corporal está representada por el equilibrio que se mantiene en el organismo entre el calor producido, que se llama termogénesis, y el calor perdido, que es la termólisis. El calor producido es cuando el cuerpo está en movimiento y el calor perdido sería la transpiración. La medición de la temperatura es a través del termómetro que se mide en grados centígrados. Antes estaban los famosos termómetros hechos de mercurio. Actualmente no se fabrican porque dice que cuando esos termómetros se rompían el mercurio pasaba a ser tóxico. Ahora en la actualidad hay termómetros digitales que dan una cifra exacta de la toma de la temperatura. Se puede tomar en forma oral esa temperatura, bucal o rectal. La temperatura normal es de 36 grados centígrados a 37 grados centígrados. Dentro de la temperatura, de la toma de esta temperatura, puede haber unas variables que son la hipertermia y la hipotermia. La hipertermia es cuando la temperatura es mayor a 38 grados centígrados y la hipotermia es cuando la temperatura es menor a 35 grados centígrados. ¿Por qué es tan importante saber los signos vitales y por qué es tan importante saber sobre la temperatura? Porque cuando un paciente ingresa a quirófano, ese quirófano se encuentra frío, una temperatura muy baja. El paciente, al encontrarse desnudo, inmunodeprimido, quiere decir que no tiene ninguna defensa, encima viene el paciente accidentado, o sea que viene con todos sus signos vitales no estables, puede producirle una hipotermia. Quiere decir que la temperatura corporal de ese paciente va a bajar mucho más y se va a encontrar menor a 35 grados centígrados, o sea que a veces el termómetro no logra tomar la temperatura ya que es muy baja la temperatura. Y esto puede ser muy grave y puede causar la muerte. Si por el contrario el paciente viene con temperatura y le ponemos el quirófano a una temperatura mucho mayor, por ejemplo un quirófano preparado para un paciente pediátrico que es en unos 28 grados, nosotros lo ponemos en 30 grados, hace mucho calor, el paciente va a sufrir una hipertermia. Hipertermia quiere decir que la temperatura que él tenía sube mucho más, se eleva mucho más y pasa a ser mayor a 38 grados. La hipertermia y la hipotermia ambas son muy malas y si no son tratadas a tiempo pueden causar la muerte. Bueno, otro de los signos vitales importantes es la respiración. Este está compuesta por el proceso fisiológico que es inhalación e inspiración y exhalar, que es expirar. O sea, cuando uno respira, inhala y cuando uno larga el aire ese que inspiró, es exhalar. Lo que hace esta inhalación es ingresar oxígeno al organismo y cuando hace la exhalación, o sea, cuando larga ese aire, sale dióxido de carbono hacia el exterior del organismo. Esta respiración es un movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones y es conocido como en el término de ventilación. O sea, uno lo que está haciendo es ventilando. Ventilación, van a escuchar mucho esa palabra de ventilación en quirófano, porque cuando al paciente se le está haciendo anestesia local, anestesia general, perdón, cuando está conectado a la máquina de anestesia, el paciente que está intubado, ustedes van a ver mucho que le prestan atención a la ventilación del paciente, o sea, si realmente los pulmones están trabajando y si el paciente está ventilando, quiere decir justamente esto, inspirando y exhalando.
Bueno, en esta diapositiva yo les puse esta foto para que ustedes vean el movimiento que hace el tórax cuando uno está respirando. Cuando uno respira, o sea, cuando uno inhala ese aire, el pecho se expande, o sea, el tórax empieza a crecer, como que se inflara. Y cuando uno exhala, o sea, cuando uno larga ese aire que inspiró, el tórax empieza como a desinflarse. Eso es que el pecho se contrae. Ese es el movimiento de respiración, o sea que inhala y exhala. Está escrito en esta diapositiva respecto a la frecuencia respiratoria. Es como para que ustedes más o menos vean cómo se diferencia entre un niño a un adulto la cantidad de respiraciones que hacemos por minuto. Obviamente un recién nacido va a tener 60 a 80 respiraciones por minuto, a un adulto que va a tener entre 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de la cavidad torácica, el tórax y los pulmones son mucho más grandes en el adulto que en el recién nacido. Entonces uno va a tener más tiempo para hacer ese movimiento de respiración para que los pulmones se oxigenen y hacer la salida del dióxido de carbono que en el recién nacido, que es todo más chico. La caja torácica es mucho más chiquita y los pulmones mucho más chiquitos, entonces el circuito va a ser mucho más rápido. Esa es la diferencia, es más o menos para que ustedes vean entre un adulto, un anciano, un recién nacido, un niño, la diferencia que hay de la frecuencia respiratoria. Bueno, dentro de la respiración tenemos unas alteraciones que son la apnea, que es el cese completo de la respiración, quiere decir que el paciente directamente no respira. Después tenemos la bradipnea, que es una respiración muy lenta con una frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto. Quiere decir que esa respiración es muy lenta. O sea, el paciente respira, queda un lapso que no respira, vuelve a respirar y así es la bradipnea. La taquipnea es respiraciones excesivamente rápidas, con una frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. O sea que es cuando, por ejemplo, cuando nosotros corremos y nos agitamos mucho, eso produce una taquipnea, o sea, el paciente respira, eso es taquipnea. Y disnea es dificultad para respirar, o sea, si tengo un cese de la respiración, directamente no respiro, tengo apnea. Si me cuesta respirar, tengo disnea. Si mi respiración es muy lenta, es bradipnea, y si mi respiración es muy rápida, es taquipnea. Otro de los signos vitales es el pulso. Y bueno, yo les puse acá más o menos para que ustedes sepan qué es lo que es el pulso. El pulso es una expansión rítmica de las arterias producidas por el pasaje de sangre que es bombeada por el corazón. La onda del pulso se llama onda pulsátil. Refleja el volumen de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. O sea, en el ventrículo izquierdo del corazón, cuando se contrae, entra esa sangre en las arterias. Y la capacidad que poseen las arterias para contraerse y expandirse ante el paso de la sangre arterial. O sea, ustedes saben que el corazón es como que bombea esa sangre al resto del cuerpo. Entonces, cuando se contrae, es como que esa sangre ingresa y cuando se expande ese corazón, o sea, cuando se relaja, salen por los diferentes ventrículos, sale esa sangre y se expande al resto del cuerpo. O sea, esa sangre sale como si fuera con una fuerza, como si fuera que uno abriera una compuerta y sale con todo el líquido o el flujo sanguíneo que está alojado ahí. Cuando se abre esa compuerta, que son las válvulas que tiene el corazón, se abren esas compuertas, sale con mucha velocidad esa sangre que es bombeada al resto del corazón, al resto del cuerpo, perdón. La onda pulsátil se le dice pulsátil porque cuando uno va a tomar el pulso, se siente como si latiera. Eso significa pulsátil, como si fuera un latido. Bueno, esto que está puesto en la diapositiva como localizaciones donde son los lugares donde yo puedo tomar el pulso, los diferentes lugares donde se puede tomar el pulso. Por ejemplo, dice la parte temporal, que es sobre el hueso temporal, o sea, sería donde está la sien. Ahí si colocamos dos dedos
sobre la 100 vamos a sentir como late, ese es el pulso. Carotidio, que es a ambos lados del cuello, por debajo del lóbulo de la oreja, ahí se va a sentir el otro pulso. Humeral, que es también llamado pulso braquial, o sea, lo van a encontrar como pulso braquial en muchos lugares, que este se toma en la parte interna del brazo sobre el pliegue del codo, o sea, donde hace la unión del brazo y del antebrazo. Cuando uno dobla el brazo, ese pliegue donde se encuentra el codo, ahí se puede tomar el pulso. Radial es sobre el hueso radial, o sea, en la muñeca, y femoral, que es también llamado inguinal, en la zona de la ingle. Otros lugares donde puedo tomar el pulso también es en la parte poplitea, o sea, en el hueco popliteo, donde está la arteria poplitea que pasa por detrás de la rodilla. O sea, en la unión del miembro superior con el miembro inferior, se unen a través de la rodilla. Entonces, detrás de la rodilla se encuentra el hueco popliteo. Ahí puedo tomar el pulso. Tibial posterior, que es en la superficie media del tobillo, o sea, en la parte externa del tobillo. Pedio, que es en el pie, ahí se encuentra la arteria pedia, se puede palpar sobre el dorso del pie. En la siguiente diapositiva yo les puse fotos de la localización de todos estos pulsos que le nombré, donde se puede tomar estos pulsos que les acabo de nombrar, para que ustedes se ubiquen dónde es la localización de cada uno de estos pulsos. ¿Por qué es importante que sepan dónde se puede localizar el pulso? Porque pueden ser partícipes dentro del equipo quirúrgico en una urgencia y en esta urgencia les puede llegar a pedir el médico que ustedes verifiquen si el paciente tiene pulso. Se verifica en la parte radial, que es el más conocido, el pulso que le suelen tomar en la muñeca. Ese es el pulso radial. Bueno, ese pulso se verifica y no se siente el pulso, no tiene pulso el paciente. Se toma el pulso carotidio, no tiene pulso el paciente. Se toma el pulso femoral en la ingle, no tiene pulso el paciente. El último lugar donde se toma el pulso es en el pedio, que es en el pie. Y bueno, ya si no se siente el pulso ahí, bueno, ya se verifica cuáles son las condiciones que tiene el paciente, en qué estado general está ese paciente. Por eso es tan necesario que ustedes sepan que no es solo un lugar para tomar el pulso, son varios lugares donde se puede tomar el pulso. Esto que está escrito en esta diapositiva es similar más o menos a lo que yo les puse de la frecuencia respiratoria. Esto es de acuerdo a las pulsaciones, cómo varía entre un paciente pediátrico, entonces en un paciente de 1 año a un paciente anciano, que va a tener 80 a 160 latidos por minuto, o sea, van a ser mucho más rápido, a un anciano que va a tener 55 a 90 latidos por minuto. ¿Por qué es importante saber esto? Yo nada más se los puse como para que ustedes lo lean y lo entiendan más o menos las pulsaciones, porque cuando aprendan a tomar el pulso van a ver que esa onda pulsátil que yo les decía, esos latidos que se sienten, a veces van a latir mucho más rápido y otros van a latir mucho más lento. Entonces es importante que ustedes sepan qué significa eso. Si al sentirle el pulso al paciente tengo más de 100 latidos por minuto, o sea, van a sentir que están sumamente rápidos los latidos, la onda pulsátil se va a sentir muy rápido, eso se llama taquicardia. Y si son muy lentos, o sea que apenas lo vamos a lograr percibir, que son menos de 60 latidos por minuto, es la bradicardia. A veces cuando se produce la bradicardia prácticamente no se sienten esos latidos. El de la taquicardia sí se siente y cuando uno tiene una pulsación normal sí se siente. Pero a veces la bradicardia casi ni se sienten esos latidos. Prácticamente es muy difícil lograr percibirlos. Bueno, la famosa tensión arterial, presión arterial, es una presión sanguínea que lo que hace es la medición de presión que ejerce
la sangre contra las paredes de la arteria por acción del bombeo del corazón. O sea, esa presión que causa, si es fuerte o es lenta, esa presión que causa contra las paredes de la arteria es lo que va a producir la tensión arterial. La presión sistólica es la llamada presión máxima, que es cuando el corazón se contrae. La máxima puede ser de 140 y la mínima de 90. La presión sistólica entonces es la presión máxima que puede tener una persona, o puede tener una máxima de 140 o puede tener una mínima de 90. La presión diastólica es la llamada presión mínima, que se registra durante la fase de relajación del músculo cardíaco. Esta puede tener una máxima de 90 y una mínima de 60. Entonces, cuando ustedes ven un paciente que tiene 140/60, quiere decir que tiene una presión sistólica, o sea, una presión máxima de 140, y una presión diastólica, o sea, una mínima de 60. Eso es lo que significa la barra divisora. Que el paciente en la máxima puede tener 140 o 90 y en la mínima, que es al lado derecho de la barra, la mínima puede ser 90 o 60. Por eso le pueden decir a un paciente que tiene la presión muy alta o la presión muy baja. ¿Dónde puedo tomar la tensión arterial? O sea, la presión arterial, ¿dónde la puedo tomar? La puedo tomar en la arteria humeral, o sea, braquial. ¿Se acuerdan que podíamos tomar el pulso en el pliegue del codo? Bueno, ahí también se puede tomar la tensión, que de hecho es el lugar más común donde se toma la presión cuando uno va a algún centro de salud o a algún lugar donde le puedan tomar la presión. Por lo general es ahí, en el brazo, justo en el pliegue del codo. Arteria poplitea, ¿se acuerdan que era por detrás de la rodilla, donde está el hueco popliteo? Bueno, ahí se puede tomar la presión también. Y en la arteria tibial, ¿se acuerdan que era a los laterales de los tobillos, donde se encontraba la arteria tibial? Esos lugares se puede tomar la presión arterial. ¿Por qué les marco estos lugares? Porque cuando ustedes ingresen a hacer las prácticas en quirófano, van a ver que hay cirugías donde el paciente tiene el tensiómetro, que es con el que se toma la presión arterial. El tensiómetro lo va a tener colocado o en la pierna o en el brazo. Esto se debe al lugar donde se va a realizar la cirugía. Por ejemplo, si lo van a operar de ambos brazos, entonces el tensiómetro no se puede colocar en el brazo, sino que se debe colocar en la pierna. A eso se le llama de que uno sepa la localización de otros lugares para tomar la tensión arterial, porque justamente por esto, para que no dificulte a la hora de la cirugía. Y bueno, para que ustedes sepan, las alteraciones que puede haber en la presión, la tensión arterial, son la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión es cuando la presión sistólica, ¿se acuerdan que era la presión máxima?, estaba arriba de 140. Y la presión diastólica, que era la presión mínima, estaba arriba de 90. No sé, ustedes seguramente habrán escuchado, porque es muy común esto: hoy tenía la presión muy alta, y bueno, o me mandaron al médico a hacer un control o me dieron la medicación en la guardia para que bajara la presión. Bueno, justamente es por esto, para que se produzca la hipertensión. Si se produce la hipertensión puede ser muy grave, la presión es silenciosa, la presión es muy raro que dé síntomas, y hay que tener mucho cuidado porque la presión es muy silenciosa y es muy mala. Entonces, si uno sufre de hipertensión, debe ir al médico o hacerse tratar justamente para que sea controlada esta presión. Entonces, hipertensión significa que la presión sistólica, o sea, la máxima, esté arriba de 140 y la diastólica esté arriba de 90. O sea, yo tengo 140/100 de presión, muy alto. La hipotensión es lo contrario, o sea, la presión sistólica, o sea, la presión máxima, por debajo de los 90, y la diastólica, que era la mínima, por debajo de los 60. O sea, yo tengo una presión de 80/50. Tengo la presión muy, muy baja, que muchas veces puede producir desmayos.
Bueno, y para ir finalizando, uno de los últimos signos vitales que yo les dije que ahora últimamente lo habían incluido dentro del registro de signos vitales, que era el dolor. El dolor se identifica por cómo es. O sea, si es quemante, quiere decir que el dolor se sitúa en un lugar y quema. Es como si tuviera fuego en la pierna, como si estuviera quemando. Eso es quemante. Punzante, si el dolor es punzante, quiere decir que el dolor es como si estuvieran clavando algo, como si fuera una puntada. Eso es punzante. Y si el dolor es opresivo, quiere decir que es como si nos estuvieran apretando, fuerte, fuerte. Eso es opresivo. Ese dolor opresivo, por ahí dice, ay, me duele tanto como si me estuvieran presionando tan fuerte que no puedo respirar, no puedo moverme. Bueno, eso es opresivo. Localización es según la zona en la cual se siente el dolor. Puede ser visceral, o sea, en algún tipo de víscera, de órgano. Por ejemplo, me duele acá donde tengo el hígado. Me duele el hígado, me duele el riñón. Somático, que es localizante. O sea, somático quiere decir, por ejemplo, me duele acá en el codo. Me duele en la parte del estómago, pero cerca de la parte del ombligo. Me duele el hombro, me duele la rodilla, eso es somático, eso es localizante. Bueno, una vez que se le pregunta al paciente cómo es el dolor, dónde se localiza, bueno, se empieza a colocar en una planilla y se empieza a medir este dolor de acuerdo a la duración que tiene en una escala del 1 al 10. Por ejemplo, si el dolor es constante, si el dolor duele un ratito, cede, vuelve a doler. Bueno, en una escala del 1 al 10, los médicos van interpretando y van colocando cuál es el rango de dolor que tiene el paciente y de acuerdo a eso es el tratamiento que le van a realizar, ya sea quirúrgico o sea un tratamiento ambulatorio, o sea medicación y el paciente se retira a la casa o el paciente queda en observación. Eso depende del médico. Bueno, espero que les haya sido útil la clase, que lo hayan entendido, lo traté de explicarlo lo mejor que pude. Si hay alguna duda, bueno, quedo a disponibilidad de ustedes y bueno, hasta la próxima clase.